Cuando llegaron hasta ese monte, los dos se separaron para abarcar más área. Aquí le decimos a eso, tirar ventada. Total, ellos se separaron y se escondieron hasta que la noche cayó para que sus presas no se dieran cuenta de su presencia. Pasaron las horas, y esa madrugada se escuchó un único disparo. Solo uno, y nada más. Los días pasaron, y no se sabía nada de ellos. Tanto el hijo como su padre no volvieron al pueblo de San Sebastián. La gente del pueblo y sus familiares salieron en su búsqueda al Monte de la Pila, y ahí realizaron un terrible hallazgo. Frecuencia paranormal. Buenas noches, equipo de Frecuencia Paranormal. Les escribo desde el pueblo de Santa Ana, Miahuatlán, en el estado de Oaxaca, México, con el propósito de contarles sobre algo muy extraño que sucede en esta región. Y es que se dice que el diablo ronda por estas tierras desde hace mucho tiempo. A él se le atribuyen una larga lista de tragedias y hechos bastante lamentables, sucesos en el que muchas personas han perdido la vida. Las historias más viejas que narran estos acontecimientos se remontan a por lo menos más de un siglo, y aún hasta nuestros días siguen sucediendo cosas así. Para empezar a contarles sobre algunos de estos sucesos, comenzaré por explicarles algo muy extraño que nos sucedió a mi esposa y a mí, y fue justamente hace unas cuantas semanas. Verán, ese día, mi esposa, mis hijos y yo salimos de casa para asistir a una comida familiar que organizó mi cuñado, es decir, el hermano de mi esposa, con motivo de la celebración del cumpleaños de su niño. Su casa queda en un pueblo vecino que está a poco menos de una hora en coche. Pero antes de llegar a su casa, llegamos de visita a la casa de mis suegros, en el pueblo de Santa Catarina, Coatlán, el cual nos queda de paso. El coche lo teníamos descompuesto, por lo que tuvimos que irnos en una cuatrimoto que tenemos en casa. Partimos y después de unos minutos llegamos a la casa de mis suegros. Y hasta ahí todo bien. Ellos nos dijeron que no asistirían a la reunión familiar, por lo que nos quedamos platicando más tiempo del que teníamos previsto. Salimos rumbo a casa de mi cuñado un poco tarde. Ya pasaban de las 7 y todavía nos faltaban aproximadamente 20 minutos para llegar hasta allá. El sol ya estaba cayendo y la oscuridad nos alcanzó en el camino. El pueblo donde vive mi cuñado es muy pequeño, de apenas 400 habitantes. Para llegar hasta allá, tenemos que rodear todo un cerro y el camino es de pura terracería. Por lo regular siempre está muy solitario. Íbamos en la cuatrimoto a una velocidad moderada, pues todo alrededor está lleno de vegetación y en algunas partes hay pequeños barrancos. Tienes que manejar con mucho cuidado, pues si te sales del camino, puedes tener un grave accidente. Yo iba muy atento, y al salir de una curva me llevé una gran sorpresa, pues a media carretera, como a 30 metros de distancia, vi un par de ojos entre la oscuridad, los cuales eran de color azul y muy brillantes. Era imposible no verlos. Disminuí la velocidad, pues estaba realmente asombrado. Nunca en mi vida había visto unos ojos así de brillantes. Estos estaban como a 2 metros de la altura del suelo, por lo cual me hizo dudar, y es que no sabía si se trataba de un animal o de otra cosa. Pero, ¿qué
¿Qué más podría ser? Los ojos de un ser humano no brillan de esa manera. Mi esposa también se dio cuenta de lo que estaba pasando, y cuando vio ese par de ojos me preguntó que qué era eso, pero yo no supe qué responderle. Nos acercamos poco a poco y con las luces de la cuatrimoto pensé que alcanzaría a ver su cuerpo, pero yo no alcanzaba a ver nada, solo ese par de ojos muy brillantes delante de mí. Tampoco se escuchaba su respiración o algún otro sonido. Nada, solo estaban ahí, quietos, mirándome fijamente. Yo continué acercándome y no podía dejar de verlos. En ese momento no me di cuenta, pero ahora que lo pienso, entré en una especie de trance. Mi esposa estaba atemorizada y me sujetaba fuertemente de la camisa, y llegué a un punto en el que me di cuenta que conforme iba avanzando, aquellos ojos se iban alejando, pero no dejaban de mirarme, y yo parecía estar hipnotizado. Aceleré la cuatrimoto a fondo para darles alcance, y en eso mi esposa me jaló fuertemente del brazo y me gritó: ¿Qué estás haciendo? El fuerte jalón hacia atrás hizo que soltara el acelerador, y ella continuó gritando, y yo volví a tomar el control para frenar en seco. Cuando reaccioné, me di cuenta que por poco nos íbamos a un acantilado. De no ser porque mi esposa me hizo reaccionar, aquellos ojos nos iban a conducir directo al precipicio. En ese momento, al voltear hacia el frente, nos dimos cuenta que aquellos ojos habían desaparecido. Ya no los vimos por ninguna parte. Fue todo muy extraño, y pensándolo con detenimiento, aquella criatura tendría que haber estado flotando, pues ahí terminaba el piso. Ya era donde iniciaba el barranco. A la fecha no hemos podido explicarnos qué clase de criatura era esa. Todavía bastante confundidos, retomamos el camino hasta llegar a la casa de mi cuñado, pero estuvimos ahí por poco tiempo. Si acaso unas 2 horas, y después nos regresamos a Santa Catarina, a la casa de mis suegros. La verdad es que tanto mi esposa como yo estábamos algo asustados, por eso no nos sentíamos a gusto en la reunión. En el camino de vuelta yo venía muy alerta. No dejaba de pensar en qué podría haber sido eso. Ahora manejaba con mucha más precaución, esperando no encontrarme de nuevo con esa cosa. Pero ya no había nada. Pasamos esa noche en casa de mis suegros, y a la mañana siguiente regresamos a nuestra casa. Tiempo después le conté a mi padre todo lo sucedido, y me dijo que tuvimos mucha suerte de que no nos pasara nada malo, pues en toda esa región suceden cosas de verdad muy macabras. Esa misma tarde mi padre me contó algunas historias. Unas ya las había escuchado, pues son muy conocidas en mi pueblo y en todos los alrededores. Como ya les comenté anteriormente, nosotros somos de Santa Ana, Miahuatlán. Toda esa zona es área rural, y desde hace décadas se dice que el diablo ronda por todos estos pueblos. Y aunque no se manifiesta como tal físicamente, a él se le atribuyen muchas cosas malas a las personas que se han internado entre los cerros de alrededor. A continuación les contaré algunas de ellas. Mi abuelo se la contó a mi padre hace muchos años, y precisamente es la misma historia que muchas personas de los pueblos a la redonda conocen. Se cuenta que en el año 1900, un hombre se internó junto a su hijo entre los cerros, con el fin de ir a cazar. Ellos eran de un pueblo cercano llamado San Sebastián Coatlán. Se dirigieron hacia un monte llamado el Monte de la Pila, pues allí abundaban los conejos, venados, jabalís y cabras monteses. En ese tiempo ese lugar se consideraba una zona virgen, pues era de muy difícil acceso. Cuando llegaron hasta ese monte, los dos se separaron para abarcar más área. Aquí le decimos a eso tirar ventada. Total, ellos se separaron y se escondieron hasta que la noche cayó para que sus presas no se dieran cuenta de su presencia.
Pasaron las horas, y esa madrugada se escuchó un único disparo. Solo uno, y nada más. Los días pasaron, y no se sabía nada de ellos. Tanto el hijo como su padre no volvieron al pueblo de San Sebastián. La gente del pueblo y sus familiares salieron en su búsqueda al Monte de la Pila, y allí realizaron un terrible hallazgo. Encontraron al hijo, muerto de un disparo en la cabeza. A pocos metros de él, hallaron el arma de su padre. Y no tardaron mucho tiempo en darse cuenta que de esa arma había salido el disparo. Continuaron con la búsqueda para localizar al padre. Querían saber su paradero y por qué había cometido esa atrocidad. Y después de varios días lograron dar con él. Lo encontraron en el pueblo de Santa Catarina, Coatlán, el pueblo de donde son mis suegros. Dicen que él estaba arriba de un árbol de tepehuaje. Se encontraba llorando y desnudo. Cuando lo bajaron, lo amarraron para que no se escapara y lo interrogaron para que dijera qué fue lo que pasó. Él estaba llorando desconsoladamente y actuaba como loco. Su mente estaba muy afectada. Después de varios días se tranquilizó y dijo que todo había sido un error. Contó que mientras estaba cazando, a lo lejos vio un hermoso venado. Dijo que era enorme y con unos cuernos muy grandes. Él lo encañonó y este venado, al percatarse de su presencia, lejos de correr asustado, empezó a caminar lentamente hacia él. Y cuando lo tuvo a una buena distancia, él disparó sin dudarlo y dio en el blanco. La bala entró justamente en su cráneo, y aquel hombre juró que él mismo vio con sus propios ojos cómo aquel venado se desplomó. Y cuando se acercó a ver de cerca al animal, lo único que encontró tirado en ese sitio fue a su hijo muerto, con un disparo en la frente. Él juraba que no lo había hecho a propósito, que el diablo lo había confundido para que hiciera eso. Dijo que cuando él disparó, estaba total y plenamente seguro de haber visto a un venado delante de él. Por eso salió corriendo de ahí. No soportaba el dolor de haber asesinado a su propio y adorado hijo. Lamentablemente, sus palabras no fueron prueba suficiente. Nadie le creyó. La pérdida del joven fue demasiado para la madre y demás familiares. Y al poco tiempo, ellos mismos acabaron con la vida del señor, en venganza por haberle causado la muerte al joven. Esta historia aún se sigue contando en estas tierras, y se dice que todo fue por obra del diablo, quien confundió su mente y su visión allá arriba, en el Monte de la Pila, para que acabara con la vida de su propio hijo. También se dice que movió sus hilos para hacer que su misma familia acabara con él. Esta historia tiene mucho sentido para mi abuelo y para mi padre, pues después de muchos años, a mi abuelo también le pasó algo muy parecido. Les cuento. Cerca de aquí hay un cerro llamado la Piedra del Chivo, conocido así porque se dice que en las enormes piedras que hay arriba en ese cerro, se veía brincando de forma muy extraña y aterradora a un chivo negro. Muchos creían que se trataba del diablo. En ese cerro, si vas de cacería, es muy seguro encontrar conejos, pues el tipo de terreno y vegetación que hay ahí es ideal para ellos. Una noche, mi abuelo fue de cacería a ese lugar. Fue él solo, arriesgándose demasiado, pues todos sabemos que es un lugar muy peligroso, ya que está lleno de barrancos y piedras filosas. Mi abuelo nos contó que cuando iba caminando, entre la oscuridad y la vegetación, vio a un gran conejo blanco. Era muy grande. Por lo mismo, él apuntó y le disparó.
Estaba seguro de haber dado en el blanco. Pero al acercarse y recoger al animal, vio que éste seguía vivo, sin ninguna herida, y luego dio un gran salto hacia adelante. Mi abuelo preparó su escopeta y le disparó de nuevo. Dijo que esta vez estaba más que seguro que lo había matado. Entonces corrió con la intención de verlo y levantarlo. Pero al acercarse a tan solo unos metros de él, volvió a ver que aquel animal se puso de pie y siguió saltando. Mi abuelo no podía comprender lo que estaba viendo, pues ningún conejo podría sobrevivir a un disparo certero de esa escopeta. Eso era algo imposible. Él lo siguió y metros más adelante le disparó de nuevo. Y estaba una vez más seguro de haber dado en el blanco, pero volvió a suceder exactamente lo mismo. Inexplicablemente, aquel conejo se levantó y siguió saltando. Esto sucedió 3 veces. Mi abuelo dice que en ese momento no podía creer lo que estaba pasando, y que en ese momento él solo podía sentir el impulso de acabar con aquel animal a como diera lugar. Siguió detrás de él disparándole, hasta que se dio cuenta que ya no tenía más tiros. Dijo que sintió un fuerte ardor en sus ojos y trató de sentarse, pero no pudo, pues se espinó al tratar de hacerlo. Se talló los ojos para tratar de ver mejor y vio muchos magueyes a su alrededor. Dijo que en ese momento el terror lo invadió, pues se dio cuenta que estaba al borde de un barranco. Él no entendía nada. No sabía por qué momentos antes no había visto ningún maguey y por qué no se dio cuenta que estaba yendo hacia el borde del acantilado. Además, era imposible que aquel conejo hubiera seguido de frente, pues ahí ya no había nada más que el desfiladero. Algo había estado confundiendo su mente y su visión, ya que mientras seguía a ese conejo, solo veía llano alrededor. Y más aún, mi padre cuenta que él mismo fue testigo de las profundas heridas que traía mi abuelo en sus brazos y piernas cuando llegó a la casa. Todo esto a causa de las espinas de los magueyes, heridas que mi abuelo no era consciente de que se las estaba provocando. Mi abuelo no soportaba el ardor en los ojos. Estuvo en cama varios días reponiéndose de sus heridas, y fue cuando contó todo esto. Fue algo muy preocupante, ya que duró algún tiempo enfermo, pero afortunadamente, con el paso del tiempo, sanó completamente. Él asegura que fue el diablo quien manipuló su mente y le hizo ver cosas que no eran reales, para conducirlo a sí mismo a una muerte segura. Este sería el fin de mi relato, de no ser porque mi padre también tuvo una experiencia muy similar. Una historia que aún a la fecha, cuando me la cuenta, lo hace sudar frío. Pues de igual manera, así como en la historia pasada, el diablo confundió su mente y casi provocó que mi padre acabara con la vida de una persona por error. Les cuento. Cuando mi padre se casó con mi madre, él venía a cazar a las tierras donde ahora es nuestra casa. Él cuenta que antes vivían como a 10 minutos de aquí, y en esta parte era puro monte y campos de grillales. En ese tiempo se venía a cazar junto a mis tíos o con mi hermano, quienes aún eran niños. Por lo regular se venían por las tardes, pero en esa ocasión vinieron ya que el sol se había ocultado. Ese día venía con un tío que se llama Alejandro, y estaban escondidos entre los matorrales. De pronto, mi padre vio a lo lejos un par de ojos brillantes. Él apuntó su escopeta hacia esos ojos, ya que creía que se trataba de un cacomixtle, o cola anillada, un animal muy típico de aquí. Pero mi tío, quien en ese entonces era un niño pequeño, le preguntaba a mi papá que por qué hacía eso. Mi padre, pensando que lo preguntaba por su inocencia y porque no le gustaba matar animales, no le hizo caso alguno.
Él siguió perfilándose para disparar, pero en ese momento mi tío lo tomó del brazo y le dijo que no lo hiciera. Mi papá le dio un manotazo y le dijo que se callara o iba a asustar a aquel animal. Mi padre volvió a apuntar su escopeta hacia aquellos ojos y justo cuando estuvo a punto de jalar el gatillo, escuchó una voz que le dijo: «Buenas noches». Mi padre, asustado, bajó su escopeta y al ver bien, se dio cuenta que aquel destello que venía no eran un par de ojos, sino la luz de una lámpara ya casi sin baterías, de un señor que venía caminando hacia él. En ese mismo instante mi tío Alejandro le dijo que no le siguiera apuntando a ese señor o lo podía matar. Y bueno, no sé si me di a entender correctamente, pero lo que quería decir es que mi padre confundió la luz de la lámpara con el reflejo de los ojos de un animal. Pero mi tío todo el tiempo supo que era una persona, por eso él insistía en que no le apuntara con su arma. Cuando mi padre reaccionó, se asustó demasiado y se fue corriendo a su casa. Él estuvo por mucho tiempo enfermo, sintiéndose mal, pues no sabía qué le había pasado. Juraba, y de hecho aún jura, que él claramente vio los ojos de un animal y jamás vio a esa persona. Se sentía mal porque aún sin haber disparado, sentía que lo había matado. Él nunca fallaba los tiros. Siempre que jalaba el gatillo, daba en el blanco. Y de no ser porque mi tío, aún siendo un niño, le insistía que no lo hiciera, mi padre hubiera acabado con la vida de ese hombre. Aún a la fecha, cuando me cuenta esta historia, él tiembla de miedo, pues asegura que el diablo jugó con su mente para que matara a ese hombre. Sin embargo, aún sigue siendo un misterio la identidad de esa persona. Mi padre dice que jamás supo quién era. Dice que la voz se le hizo conocida, pero no supo quién fue, ya que en cuanto lo vio, él salió corriendo de ahí. Por eso es que mi papá asegura que esa noche, mi esposa, mis hijos y yo tuvimos muchísima suerte, ya que de haber seguido la misma velocidad y rumbo en la cuatrimoto, muy posiblemente nos hubiéramos matado en ese barranco. Afortunadamente no fue así. Y hoy estoy aquí escribiéndoles estas palabras, a salvo, en mi casa y en compañía de mi familia. Mi padre piensa que esto nos deja una gran lección, pues asegura que esa influencia y esa forma de actuar del diablo no se limita a estas tierras, sino en todas partes. ¿Cuántas veces el diablo no ha influido en nuestra percepción de las cosas? ¿Y cuántas veces no ha influido en nuestra mente y emociones para provocar que nosotros mismos hagamos el mal a nuestros semejantes? Creo que es un buen tema para reflexionar, para pensar, para darnos cuenta que tal vez las cosas que creemos ver y escuchar no son realmente así. Con estas palabras me despido. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y prestado su atención. Mando un afectuoso saludo a las personas de Santa Ana, Miahuatlán y a sus alrededores. Espero que les hayan gustado estas historias que se dieron por estas tierras. Muchas gracias y buenas noches.
Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.